¿Qué harías si tuvieras muchas ganas de intimidad y decidieras desahogarte, pero en ese momento tu hermano pequeño entrara en tu habitación y te pillara en plena acción? Ahora estás a punto de descubrir lo que yo hice. Me llamo Tiffany, tengo 22 años y todo esto ocurrió hace un par de semanas. Llevaba más de 2 años sin volver a casa porque estaba estudiando en el extranjero, en otro continente, pero por fin las estrellas se alinearon y reservé un vuelo de vuelta. Fue una sensación tan alegre e inefable volver a casa después de un descanso tan largo, y entonces llegó Jason, mi hermano pequeño. Crecimos en Ciudad de México, así que siempre estuvimos muy unidos. Él era un poco más joven que yo, un niño torpe, entonces él era como casi mi sombra cuando éramos más jóvenes, siempre estaba ahí para mí, pero ahora... Hermano, cuando entró, apenas lo reconocí como el chico flaco y tímido que conocí. Se había convertido en un tipo ancho de hombros, de 1,80 m, con una confianza tranquila, como si acabara de salir de uno de esos Instagram resplandecientes o algo así, vestido con una camisa negra ajustada. Lo abracé y sentí cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Era irreal. ¿Has crecido?, dije, estirándome. Él se sorprendió de verdad, pero se limitó a reír, rascándose la nuca. Sí, suele pasar. Tal y como estaba, olía increíble, no sé si era el agua del váter o simplemente su olor. Me tomó por sorpresa, me sorprendí mirándolo toda la noche. Noté pequeñas cosas en él que no había visto antes, y su risa era más profunda. Había una energía tan tranquila en sus ojos, como si hubiera conocido a otra persona y, sin embargo, le conociera de toda la vida, así que iré directa al grano. La primera noche, después de todos los mimos, me puse al día de mis viajes y comí la famosa lasaña de mi madre. Estaba completamente agotada, después de haber viajado durante más de 18 horas. Los aterrizajes y los retrasos me habían dejado sin energía, así que cuando por fin nos dimos las buenas noches, subí a darme una ducha y me quedé tumbada en mi antigua habitación. El caso es que mi antigua habitación seguía prácticamente igual que cuando la dejé. Mis padres habían convertido parte de ella en una habitación de invitados, pero habían dejado todos mis pósters, una estantería llena de novelas e incluso algunas de mis novelas del instituto. Todas estas cosas estaban tiradas por todas partes, y era como si estuviera atrapada en una cápsula del tiempo. La nostalgia se apoderó de mí, pero, sinceramente, lo único que quería era meterme en la cama y desconectar, así que me di una ducha y dejé que el agua caliente me quitara el cansancio del viaje en avión. Cuando terminé, me puse una camiseta extra grande, apagué la luz y me metí bajo las sábanas de mi habitación, que era fresca, acogedora y tan silenciosa como solo puede serlo la casa de tu infancia. No sé si fue el cambio de uso horario, el estrés de la escuela o tal vez la forma en que Jason reapareció de nuevo en mi vida de esa manera. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, mis pensamientos comenzaron a divagar, y honestamente, no había tenido intimidad en mucho tiempo. Entre el trabajo escolar y la vida en general, no tenía tiempo ni, sinceramente, energía para conectar con alguien de esa manera, así que pensé por qué no dedicarme algo de tiempo a mí misma. Estaba sola, había silencio en la casa y era así. Cerré los ojos y dejé que mis manos vagaran. Solo las pasé por mi piel, y la sensación fue suave y confortable, como conectar conmigo misma. Las yemas de mis dedos tocaron mis labios, luego mi cuello, y sentí que el calor crecía dentro de mí, aunque mi mente me traicionó porque de la nada el rostro de Jason apareció en mis pensamientos. No es que lo hubiera planeado, pero allí estaba, su clara línea de la mandíbula, su pelo revuelto y la tranquila confianza que llevaba dentro. Ahora sentí calor en el pecho, y luego más abajo. Intenté no darle importancia, diciéndome a mí misma que solo era mi cerebro que actuaba de forma extraña porque hacía años que no le veía, pero el pensamiento no me dejaba en paz, y cuanto más intentaba apartarlo, más fuerte se hacía. Seguía imaginando cómo había cambiado su risa profunda.
Imaginé cómo me había abrazado antes, lo duro que se había sentido bajo mis manos y, sin darme cuenta, dejé de luchar contra ese pensamiento. Dejándolo entrar en mí, bajé los dedos, dejándome perder en su calor. Mi respiración se volvió superficial y acelerada a medida que me sumergía más y más en el momento. La habitación se volvió aún más silenciosa, como si todo el mundo se hubiera quedado a oscuras excepto yo y esta fuerte sensación que crecía en mi interior, y entonces allí estaba él, de nuevo en mi mente, Jason. Esta vez no intenté detenerlo. Imaginé sus manos fuertes y seguras tocando mi piel y él diciendo mi nombre. Era tan vívido, como si estuviera allí conmigo, y no pude evitarlo, pero al ceder a la fantasía, mi cuerpo reaccionó al instante a la forma en que mis dedos se movían, la forma en que mi cuerpo se arqueaba. Era como si todo se llenara de energía, cada nervio de mi cuerpo estaba vivo, y la calidez que había sentido antes se había convertido en algo que no podía ignorar. Era la combinación perfecta de comodidad y excitación, como si estuviera experimentando algo nuevo, pero al mismo tiempo y... Déjame decirte que no era solo físico, sino también emocional. O tal vez fue el hecho de que Jason fue una parte tan importante de mi vida mientras crecía. O tal vez fue el shock de verlo de nuevo después de mirarlo durante tanto tiempo, y actuar como si fuera una persona completamente diferente. Fuera lo que fuera, se sentía fuerte. Me dejé llevar, entregándome por completo al momento mientras mis manos se movían con más confianza y mi respiración se hacía más pesada, la imagen de Jason en mi cabeza cada vez más clara, sus manos en mi cintura, sus labios rozando mi oreja. Estaba prohibido, estaba segura. Quiero decir, era el Jason que había cuidado cuando tenía 14 años, pero esto era algo aún más fuerte, me parecía tan malo, pero al mismo tiempo me parecía. No pude resistirme a recordar su risa, la forma en que arrugaba los ojos cuando sonreía. Todo volvía a mí, pero ahora aumentado por esta nueva atracción que no sabía cómo manejar. La habitación estaba en penumbra, la única luz provenía del débil resplandor de la farola que había frente a mi ventana. El aire parecía casi cargado de energía, dejando que mis pensamientos se arremolinaran más profundamente con cada roce. Se me ponía la piel de gallina y cada vez que pensaba en él se me aceleraba el corazón, pero no fue hasta que estuve completamente inmersa en el momento cuando algo en mi interior vaciló y una vocecita en el fondo de mi mente susurró, ¿qué estás haciendo? Es Jason. Fue como una salpicadura de frío. Por un breve instante me detuve y abrí los ojos, mirando al techo, intentando comprender lo que estaba sintiendo, pero entonces, con la misma rapidez, la vacilación se desvaneció y me dije a mí misma que solo era una fantasía, que solo era una excusa para relajarme después de un largo día, nada malo, y volví a cerrar los ojos, dejándome hundir de nuevo en el cálido placer. Mis dedos se movían ahora con determinación y me dejé llevar por la fantasía. Esta vez no hubo vacilación, solo el sonido de mi respiración y la suavidad de las mantas que me rodeaban, y la vívida imagen de Jason en mi mente. Me lo imaginé todo, sus manos serían grandes y cálidas, pero con esa aspereza que aparece cuando alguien hace mucho ejercicio. Pensé en su voz grave y burlona, pronunciando mi nombre de un modo que me producía escalofríos, y en sus ojos que no se apartaban de mi mente. Había algo travieso y silencioso en ellos, como si siempre tuviera algún secreto que no compartía, y era algo que me parecía prohibido, como si estuviera cruzando alguna línea invisible, pero eso solo me hacía sentir más intensa. Mi cuerpo se entregó por completo al momento, mi respiración se volvió pesada, y estaba tan cerca de... Ya sabes, y entonces... La puerta de mi habitación se abrió de repente, como una explosión, sin llamar, sin avisar, solo con el fuerte chasquido de la puerta al chocar contra la pared. La voz de Jason cortó el aire como una bofetada. «Vamos a emborracharnos». Me quedé helado como un pasmarote. Me paralicé por completo, todo mi cuerpo se tensó, mi cerebro sufrió un cortocircuito, y me quedé allí tumbada como un ciervo bajo los faros, y Jason, oh Dios, se quedó allí de pie, con los ojos abiertos como platos cuando se dio cuenta de lo que había visto.
El silencio era ensordecedor. Vi cómo su cerebro se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Se le cayó la mandíbula, su cara se puso de un rojo intenso y se quedó allí de pie, completamente congelado, y ni siquiera intentó apartar la mirada, se quedó mirándome con la boca entreabierta, como si todo su sistema hubiera fallado, y yo seguía allí tirada como una idiota, completamente desnuda, no físicamente, sino emocionalmente, lo que era aún peor. No podía moverme, no podía hablar, era como si mi cerebro se negara a procesar la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los engranajes de mi cabeza empezaron a girar de nuevo. Jason, ¿qué demonios? Grité mucho más fuerte de lo que pretendía, y salió de su estupor. No sabía que nunca cerrabas la puerta, dijo rápidamente como respuesta. Me incorporé y cogí una almohada para taparme. Aunque estaba completamente vestida, el corazón me latía con fuerza, y no en el buen sentido. La cara de Jason seguía roja, pero entonces sonrió con la comisura de los labios y juro que me dieron ganas de tirarle algo. «Podrías poner un cartel o algo», dijo, saliendo de la habitación con las manos en alto como en señal de rendición, y entonces el muy idiota se rió a carcajadas como si no fuera él quien acababa de presenciar el momento más embarazoso de mi vida. Cerró la puerta tras de sí y pude oírle bajar corriendo las escaleras, todavía riendo. Me quedé allí sentada, completamente aturdida, con la cara encendida, el corazón acelerado y ganas de meterme en un agujero y no salir jamás, pero entonces llegó la parte que me sorprendió incluso a mí. Me di cuenta de que toda esta historia era... No sé, no esperaba que me afectara tanto porque, mientras recordaba lo que acababa de pasar, no podía dejar de pensar en la expresión de su cara en ese momento, cuando se quedó paralizado con los ojos abiertos de par en par y la boca abierta. Se grabó en mi memoria y, en lugar de sentirme violada, sentí una extraña chispa, como si me hubiera visto no solo físicamente, sino en ese momento vulnerable, y por mucho que odiara admitirlo, me excitó aún más. La vergüenza persistía, por supuesto, pero se mezclaba. No podía deshacerme de aquella excitación eléctrica, mi mente volvía una y otra vez a él de pie en la puerta. Su expresión pasó del asombro a la admiración, como si la tensión entre nosotros hubiera alcanzado un punto de ebullición y ya no hubiera vuelta atrás. Intenté olvidarlo, centrarme literalmente en cualquier otra cosa, pero fue inútil. La imagen de él allí de pie se grabó en mi cerebro, y cada vez que pensaba en ello, esa chispa se convertía en un incendio en toda regla, y me pasé las 2 horas siguientes dando vueltas por la habitación, intentando calmarme y ordenar mis sentimientos, pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que algo había cambiado, y ya no era solo la atracción, era él. Jason, el chico con el que crecí, el chico que me sacaba de quicio, el amigo al que no veía desde hacía años. Ya no podía negarlo, le deseaba, y no solo en una fantasía abstracta. Le deseaba. Durante todo el día siguiente no pude dejar de pensar en lo que había pasado, hiciera lo que hiciera. Ya no pensaba solo en la vergüenza. Jason, en cambio, estaba extasiado y actuaba como si no hubiera pasado nada. Estaba perfectamente normal, bromeando durante el desayuno, mirando el móvil mientras mamá hablaba de alguna receta nueva que quería probar. Ni siquiera me miraba a los ojos, y yo me quedaba allí sentada, apenas capaz de mantener el contacto visual, con la sensación de que me iba a quemar. Pasé la mayor parte del día evitándole, lo que no era fácil en una casa pequeña. Ayudé a mi madre con la colada, escribí algunas cartas e intenté distraerme con un libro que llevaba mucho tiempo queriendo terminar, pero no importaba lo que hiciera, mis pensamientos volvían una y otra vez a él. Una noche, mi padre me llamó tarde. Entré en el salón, él y mi madre estaban sentados en el sofá con cara de estar a punto de dar una noticia. «Nos vamos esta noche», dijo mi padre, «tus abuelos necesitan ayuda con algo, así que nos vamos a su casa, probablemente nos quedemos un rato allí, pero volveremos a primera hora de la mañana, mañana celebraremos tu regreso como es debido».
Vale, asentí, tratando de aparentar normalidad a pesar de que el corazón se me aceleraba de repente. Jason estaba sentado en el suelo, al otro extremo de la habitación, hojeando una revista. Su padre se volvió hacia él. Jason, tú mandas en nuestra ausencia, ¿vale? No quemes la casa hasta los cimientos. Jason levantó la vista y sonrió. No prometo nada, pero lo intentaré. Mamá se rió y empezaron a recoger sus cosas para salir. 10 minutos después, la casa volvía a estar en silencio, solo Jason y yo. Al principio traté de fingir calma, quedándome en mi habitación, mirando el móvil y fingiendo que no me daba cuenta de cada ruido que hacía. Le oía moverse por las escaleras, el tintineo de los platos cuando recogía algo en la cocina, el zumbido silencioso del televisor cuando se sentaba a ver algo. Pero cuanto más me sentaba, más inquieta me parecía. Los acontecimientos de la noche anterior aún estaban frescos en mi mente, y mi cuerpo prácticamente zumbaba de tensión, y sinceramente, quería más, como si algún interruptor se hubiera encendido en mí. No pensé en si era una mala idea o en lo que podría pasar si había incomodidad. Lo único que sabía era que lo deseaba, y esta vez no me iba a permitir pensar demasiado en ello. Esperé hasta que oscureció, la casa estaba en silencio, solo el débil sonido de la televisión en el piso de abajo, y cuando no pude aguantar ni un minuto más, me escabullí de mi habitación y me arrastré por el pasillo hasta la de Jason. La puerta de la habitación estaba ligeramente entreabierta y cuando miré dentro lo vi tumbado en la cama, estaba tumbado de lado de espaldas a la puerta. Por un segundo dudé, mi corazón latía muy fuerte. Pensé que podría despertarle, pero cuanto más tiempo permanecía allí, más me invadía el coraje o tal vez la temeridad. Me colé dentro y cerré la puerta en silencio. La habitación estaba apenas iluminada por la luz de la lámpara de su escritorio y podía oírle respirar lentamente. Su respiración constante hizo que mi propia respiración se entrecortara mientras me subía con cuidado a la cama y me tumbaba a su lado. Mi cuerpo prácticamente vibraba por la tensión nerviosa, pero no pude contenerme y repetí su postura. Tumbada de lado me acerqué lo suficiente a él como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Por un momento me quedé tumbada, dejando que la tensión aumentara y disminuyera. La inmovilidad era embriagadora, mis pensamientos iban muy deprisa, mi cuerpo sabía exactamente lo que quería y empecé a moverme, desplazándome ligeramente más cerca de él. Mi mano tocó su brazo y él se removió ligeramente en sueños pero no se despertó. Tenía el corazón en la garganta pero seguía adelante y entonces él rodó sobre su espalda. Abrió los ojos, parpadeando lentamente intentando averiguar qué estaba pasando. Cuando me vio su cara pasó de soñolienta a confusa. Tiffany, ¿qué estás haciendo? Su voz era áspera y ronca por el sueño. Al principio no dije nada, simplemente alargué la mano y cogí la suya y la llevé a mi cintura. Su mano era cálida y fuerte y por un segundo se quedó congelado mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Es culpa tuya, dije susurrando en voz baja, por entrar en mi habitación sin llamar. Me miró con sus preciosos ojos, una expresión de vergüenza y algo más que no pude definir, pero entonces se relajó lentamente. Su mano se deslizó sola por mi costado, y vi que en el momento en que se rindió, todo se oscureció por un instante. La mano de Jason se posó sobre mí, temblando insegura, incluso yo podía sentir el temblor en su tacto, la energía nerviosa que se produce cuando alguien entra en un lugar completamente desconocido. Podía percibir la inexperiencia en sus torpes movimientos, pero eso no hacía más que aumentar mi deseo de estar con él. Tomé suavemente la iniciativa, calmando su excitación con suaves besos. Jason respondió con tanta sinceridad que se me encogió el corazón. No tengas miedo, le susurré al ver su vergüenza. Confía en mí, le guié suavemente, mostrándole cómo dar ternura. Sus caricias, tímidas al principio, se volvieron poco a poco más atrevidas. Saboreé cada momento de nuestra primera vez, sus reacciones sinceras a cada caricia. Sus ojos estaban tan llenos de confianza y gratitud que sentí una responsabilidad especial por ese momento.
Más tarde, mientras estábamos tumbados uno al lado del otro recuperando el aliento, Jason me abrazó con fuerza. Aquel abrazo era algo más que intimidad física, era el comienzo de algo real, algo profundo. Me di cuenta de que su inexperiencia había hecho que nuestra primera vez fuera tan especial y memorable. Cuando terminó, me levanté, todavía un poco aturdida, y volviéndome hacia él, le pregunté a Jason, ¿eres virgen? No apartó la mirada, solo me miró a los ojos y dijo, no. Su voz era firme pero había algo en ella. La forma en que lo dijo me hizo no creer, como si estuviera esperando. Seguí mirándolo y luego agregó, vale, me has pillado, hermanita. Cuando salí de la habitación, empecé a darme cuenta de lo que había pasado. Me invadieron diferentes sentimientos, vergüenza, culpabilidad y pudor. Aunque estas emociones eran muy fuertes, me hacían sentir realmente viva. Nunca me había sentido así, ni siquiera con mis antiguos novios. Pensé que quizá no debería haberlo hecho, que había ido demasiado lejos. Pero cuando recordé aquellos momentos, me di cuenta de que era algo especial. Y aunque ahora me siento mal, no puedo negar que en aquel momento me sentí bien. Lo que le pasó a Jason me produce un conflicto, me siento avergonzada y bien al mismo tiempo. Al día siguiente me desperté temprano, pero me sentía extraña, como si no me hubiera recuperado del todo. Había un ligero olor a café recién hecho en el aire, y las risas de mi madre y Jason venían de la cocina. Mis padres ya habían llegado a casa. Sus voces me resultaban familiares, pero no me atrevía a unirme a ellos, a pesar de que se me saltaban las lágrimas. Me puse el albornoz y me senté en la cama, repitiendo lo de ayer una y otra vez, como si estuviera atascada en la misma página. Me sentía perdida, incluso el espejo de la habitación parecía otra persona. Bajé más tarde de lo habitual, intentando no llamar la atención. Jason estaba sentado a la mesa, sosteniendo despreocupadamente su taza de café, hablando de algo, con el rostro resplandeciente de placer. Su tranquilidad no hizo sino echar más leña al fuego que hervía en mi interior. Cuando por fin se fijó en mí, le sostuve la mirada un segundo, pero sonrió como si nada hubiera cambiado entre nosotros. «Buenos días, Tiff», dijo en voz baja, dando un sorbo a su taza. «Buenos días», murmuré, intentando que no me temblara la voz. Después de desayunar, mamá sugirió hacer un picnic en el parque. Parecía la distracción perfecta, aunque algo dentro de mí me gritaba que solo empeoraría las cosas. Preparamos una cesta con comida, cogimos una manta y nos dirigimos al coche. Jason, como de costumbre, se ofreció voluntario para llevar las cosas más pesadas. Sus manos levantaron la cesta con facilidad y, al mirarle, pude sentir la chispa que había estado ahí desde la noche anterior. Hacía calor en el parque, pero un poco de viento. Encontramos un sitio acogedor junto al lago y, mientras mi madre preparaba la comida, Jason se acercó a mí, manteniendo una distancia prudencial. «¿Te arrepientes de lo que pasó entre nosotros?», dijo en voz baja, mirando al agua. Me di la vuelta bruscamente, pero no se me ocurrió qué decir. Sus palabras me pillaron desprevenida y mi corazón se aceleró aún más. «¿No quieres hablar?», añadió, inclinándose más hacia ella. Su voz sonaba tan tranquila y segura que no hizo más que confundirme. «¿Hablar? ¿Hablar de qué?», intenté reírme, pero sonaba falso. Jason se volvió hacia mí, su mirada seria, pero había una lucha interior en ella. «Tiff, no puedo fingir que nunca sucedió. Pero si quieres que lo olvidemos, solo dilo». Sus palabras flotaron en el aire y me dejaron literalmente helado. Era el momento en que tenía que tomar una decisión. Pero no pude. En lugar de eso, desvié la mirada, fingiendo considerar el lago. «Estamos cansados». «Eso no significa nada», solté por fin, a pesar de que cada célula de mi cuerpo gritaba lo contrario. «¿Tú crees?». Su voz era tranquila, pero había una nota de desafío en ella. Asentí sin mirarle siquiera. El resto del día transcurrió en silencio. Nos fuimos a distintos rincones de la casa, cada uno a lo suyo.
Pero hacia la noche, cuando mi madre se había ido a la cama, Jason volvió a acercarse a mí. Puedes esconderte todo lo que quieras, Tiffany, pero sabes que no ha terminado. Sus palabras sonaban tan seguras que sentí que todo en mi interior se ponía patas arriba. Jason, empecé, pero me interrumpió. Piénsalo, me dijo mirándome directamente a los ojos, se dio la vuelta y se marchó a su habitación. Me quedé sola, de pie en el salón semioscuro con el corazón a punto de salírseme del pecho. Sabía que no acabaría ahí. Los días siguientes serían cada vez más difíciles. ¿Qué elegiría? ¿Sería capaz de olvidar este momento? Al día siguiente me desperté con una sensación de pesadez interior. Los acontecimientos de la noche anterior se me agolpaban en la cabeza y me costaba concentrarme. La mañana transcurrió en completo silencio. Los dos estábamos encerrados en nuestros pensamientos, sin saber cómo continuar. Mamá se ofreció a ir de compras, pero yo me negué alegando dolor de cabeza. Cuando se marchó, se hizo un silencio sepulcral en la casa. Sentía cómo aumentaba la tensión, como si las paredes me oprimieran. Decidí salir al jardín, con la esperanza de que el aire fresco me ayudara a despejarme. Jason estaba allí, estaba podando los arbustos, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus movimientos eran demasiado bruscos, delatando su estado interior. Tiffany, empezó, fijándose en mí, no podemos seguir así. Su voz era firme, pero en ella sonaba algo más, cansancio, tal vez incluso dolor. Jason, no quiero hablar de eso, respondí rápidamente, dándome la vuelta para volver a entrar en casa. Pero él se adelantó, bloqueando mi camino. No, tienes que escucharme. Sus palabras me cogieron desprevenido. Me quedé inmóvil, mirándole fijamente, y por primera vez en mucho tiempo vi que su confianza empezaba a desmoronarse. Sé que está mal, pero no puedo fingir que ya no siento nada. Habló y me quedé en silencio. Era como si las palabras estuvieran atascadas en mi garganta. Si pudiera apagar la sensación, lo haría, continuó. Pero no puedo. Permanecí en silencio, sintiendo la tormenta que se avecinaba en mi interior. Su confesión fue a la vez un alivio y una carga. Jason, empecé en voz baja, ¿te das cuenta de a dónde puede llevar esto? Nos quedamos en silencio, mirándonos el uno al otro. Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza, pero no había respuestas. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sabía que tenía que decir que sí. Era lo correcto, pero las palabras se me quedaban en la punta de la lengua. No lo sé, respondí, incapaz de mirarle a los ojos. Jason no dijo nada, asintió y se marchó, dejándome sola en la tranquilidad del jardín. Por la noche, me quedé largo rato en la cama mirando al techo. La idea de qué hacer a continuación me mantenía en vilo. ¿Podríamos volver a ser como antes? ¿O ya habíamos ido demasiado lejos? Al día siguiente, mamá y papá anunciaron que se iban a casa de unos amigos a pasar el fin de semana. Eso significaba que Jason y yo estaríamos solos en casa. Podía sentir la ansiedad creciendo dentro de mí, mezclada con la anticipación. Sabía que este fin de semana sería crucial, pero no tenía ni idea de a dónde me llevaría. Era normal, estaba bien, no lo sé, todavía estoy intentando entenderlo. ¿Qué opinas? ¿Debería sentirme culpable? Cuéntame en los comentarios qué opinas de todo esto. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.